bien, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de contaminación del aire y obviamente del medio ambiente, pero no en genérico, sino justamente de las capas que están aquí a nosotros y las que respiramos. Ahora nos decía la congresista Heidegger que en su zona, en Pasco, hay mucha contaminación de minerales, que evidentemente no los podemos ver o percibir de manera clara, pero que están allí o que eventualmente ingresan a nuestro organismo de manera solapada, sin darnos cuenta, y obviamente nos generan después enfermedades importantes. Hemos convocado entonces a un experto que viene desde Noruega para que nos explique qué tecnologías se están aplicando en la región, en Colombia, por ejemplo, para evitar esta situación. Buenas noches, está con nosotros el señor Richard Olsen Viste. Hola Maite, muchísimas gracias por este espacio. La contaminación del aire y cualquier tipo de contaminación al día de hoy nos está creando muchos problemas, ¿sí? Lo que pasa es que el aire no es una de las cosas que no, lo que uno no ve no tiene problema, ¿no? Elegimos lo que comemos, elegimos lo que bebemos, pero el aire no. El día de hoy, la contaminación del aire es a través de él se produce casi 9 millones de muertes al año, prematuras. ¿Sí? Con la contaminación, 7 millones es del aire, por culpa del aire. Entonces, eso sí que es un problema importante. Sí, es enorme, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pudo hacer con ello. El día de hoy tenemos, gracias a través de la innovación y las tecnologías, sí que hay buenas soluciones, en cual que uno estamos aplicando en Medellín o en Girardota, en las afueras de Medellín, en Colombia, donde ya se aplicó una tecnología inventada ahí de una niña de 8 años, cuando se nació esa idea. El día de hoy esto lo aplicaron primero en el municipio de Girardota, que es en un valle muy estrecho. Dentro de ese valle tienen 268 chimeneas, si no me acuerdo mal, y han tenido bastante problema con la contaminación. Ya 2 años después que se inició ese prueba con la planta de aire, y ya han logrado unos resultados impresionantes. Soy ya en la área de influencia de la planta, ahí en Girardota. El doctor nos dijo la semana pasada que ya han ido de muchos casos a 0 casos con problemas respiratorios. Sí. Justo nos estaba comentando eso la congresista. ¿Y cómo funciona esta tecnología? Porque como bien indica, el aire está acá, no lo vemos, y menos la contaminación. Sí, el día de hoy también tenemos ¿cómo se dice? El problema que tenemos una cantidad de carbón dióxido que ya culpan, que tiene la culpa, dicen, ¿no? Que tenemos el cambio climático. Sí. Pero el aire tiene mucho más contaminantes. El gas metano, tenemos nitrógeno, sulfur, partículas, NOx, que es igual de malo o peor. Esas contaminaciones se pueden captar, encapsular a través de una serie de filtros, diferentes filtros. La tecnología que tenemos nosotros es realmente una copia del cuerpo humano. El sistema respiratorio, digamos, cómo se limpia el sangre, los pulmones, etc. Y ahí hemos logrado ya de tener un resultado muy bueno, muy económico, y además lo que se coge del aire se transforma. Estamos creando diferentes productos. Como se puede observar, me ha llevado algunas muestras. Esto, por ejemplo, es la contaminación del aire. Así, este material proviene de la contaminación que se extrae del aire. Así es. Y podemos hacer bolsas biodegradables para la basura, otras cosas. Realmente podemos producir cualquier cosa, muebles, materiales de construcción en este proceso. Y esto nos lleva a otra cosa que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando también de la transición energética, que tiene que ver con energías renovables y con el hecho de poder utilizar la basura, ¿no? En el mundo, en Noruega sobre todo, por ejemplo, no existe basura, no porque sea muy limpio, sino porque toda la basura ya la han reciclado y la han reutilizado. Sí, es decir, en la transición energética, que es ya un tema
importante el día de hoy. Como te digo, nosotros vimos hace mucho rato atrás que esa transición no va a ser tan fácil, ¿sí? Lo tenemos que hacer, pero no va a ser fácil, va a ser un proceso largo, y no hay todos que tienen esa oportunidad de hacer ese cambio, esa transición de fuentes energéticos sucios a fuentes energéticos limpios, ¿sí? No hay todos que tienen esa posibilidad. Entonces nosotros empezamos a trabajar para buscar soluciones más democráticas para esto, en cual que uno es justo de esas tecnologías que hemos hablado ahora, donde yo también puedo instalarme directamente al fuente de contaminación y captar toda la contaminación y hacer la transformación de ellos mismos. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de la minería, que es lo que justamente se ha tratado aquí. Las mineras tienen, obviamente, pues tienen que generar muchos procesos industriales, pueden haber chimeneas, en fin. ¿Dónde es que se coloca esta tecnología para capturar esa contaminación? Digamos que cada caso tiene sus particularidades, eso se tiene que hacer un estudio, pero para explicarlo fácilmente, una cosa es la captación en el ambiente, que estamos en el aire libre, y otro es donde nos instalamos directamente en la chimenea o del fuente contaminante, ¿no? Tenemos un ejemplo también en Colombia, en una empresa donde producen caucho, que se puede asimilar, que es en este caso parte de la minería, ¿no? Que contamina mucho. Claro. Ahí hemos instalado la planta en la chimenea, es decir, lo que sale por la chimenea lo cogemos y lo tratamos y devolvemos el aire limpio. Estamos en alrededor de 98-99% de aire limpio. Claro, y todo esto es lo que también se conoce como economía circular, el hecho de poder reutilizar estos desechos. Correcto. Y además nosotros lo llevamos un poquito más para allá. Es decir, nosotros la contaminación que captamos también podemos mezclar con los residuos sólidos urbanos, con plásticos, con textiles, en cual que también estamos haciendo ahora a través de otras tecnologías también patentadas. Entonces podemos hacer materiales de construcción, donde mezclamos esa contaminación y ahí se queda captado, encapsulado. Entonces eso es otra manera de hacerlo. El día de hoy mucho de eso ya lo transportan en tubería y ya lo usan en unos pozos de gas secos o lo que han usado antes para almacenarlo allá. Claro. Pero nosotros ya lo traemos al relleno sanitario o similar y lo mezclamos con los otros residuos y así producimos cualquier tipo de material, una mesa de carbón dióxido con plástico, por ejemplo. Y es muy costoso este proceso porque, claro, yo lo escucho y parece, hemos visto estos materiales que nos ha traído y son pequeños, pero se necesita mucho volumen de contaminación, mucho volumen de basura para poder lograr este tipo de productos. No, realmente no. Es que sí, esto también es, por decir yo, la economía circular en excelencia. Las tecnologías que adaptamos a esto salen más económico que la mayoría que hay en el momento, y es una nueva manera de ver las cosas. Yo creo que, como lo he dicho antes, tenemos que mirar el problema como una solución, tenemos que abrazarla y transformarla. Claro. Y así al mismo tiempo podemos ayudar a los países que no tienen la misma oportunidad, como mi país, por ejemplo, de hacer una transición mucho más democrática y más barata. Exactamente. ¿Y la transición energética exactamente qué cosa es? Porque escuchamos el término, se está poniendo muy en boga el tema, pero ¿qué cosa es la transición energética? Es varias acciones donde adaptamos o cambiamos el fuente energético, la transmisión y el consumo de energías, de las energías sucias a las energías limpias. Ya. ¿El petróleo, por ejemplo, puede ser una energía sucia? Sí, eso puede ser bastante. El de carbón. Ya.
Pero ya yo quiero añadir también, ya nosotros podremos también ayudar a esa transición a poner esta tecnología en la chimenea, quita la contaminación del aire y a dar un poquito más espacio, tiempos para esa transición. En la región hay países que están muy avanzados en este sentido. Chile ya tiene incluso una política de hidrógeno, ¿no es cierto? Que es otro tema que también se está trabajando mucho. En Colombia, en función a la experiencia que tienen, ¿qué medidas se están dando, por ejemplo, a nivel de municipios o poblaciones más locales? En Colombia, digamos que tienen unas regulaciones y normativas muy avanzadas. Ajá. Tienen leyes con incentivos para el que viene a invertir en esto. Y hace tiempo que ya los políticos trabajaban en un plan nacional. Ya. ¿Sí? Lo que es la transición energética, los fuentes energéticos que producen, digamos, contaminación, Perú el día de hoy más o menos 28% de su producción energética viene de esas fuentes, Colombia 30%. Ya. Y en Chile yo creo que son hacia los 75-80%. Perú tiene muchas similaridades con Colombia. Ajá. Pero lo importante es, digamos, la voluntad política para conseguir hacer esto de la mejor manera posible. Claro. O en todo caso también espacios como estos para que entendamos que este proceso de transición implica mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas. Por ¿Cómo supuesto. se mejora nuestra calidad de vida? Es que si terminamos, o sea, si usamos energías limpias, no tenemos tampoco contaminación. Y sabemos que el limpio aire es lo mejor que hay, ¿no? Hemos hablado de varios casos, y vuelvo a el de Girardota, donde ya dicen que cuando ya tienen el aire limpio, ya las enfermedades respiratorias han bajado casi cero. Exactamente. Y hay relación también, no solamente con el tema de las enfermedades respiratorias, sino también con otras enfermedades en la sangre, en fin, la contaminación también tiene que ver con otro tipo de problemas circulatorios. Sí, y muchos de ellos vienen a través lo del aire. Claro. Ahora, para pensar un poco más en el Perú, ¿usted conoce un poco cuál es la situación del Perú? ¿En qué lugares se podrían hacer proyectos de energía limpia de este tipo? ¿O todavía estamos un poquito rezagados? Y no tengo bastante conocimiento, tengo que admitir ello, pero ya estamos mirando más la posibilidad de entrar a Perú para ejecutar este tipo de proyectos. Y yo sé que hay mucha minería, hay mucho gas y petróleo, etc. Sí, yo pensara que hay una necesidad de un mercado para ello. Exactamente. No solamente un mercado, sino también la posibilidad de mejorar la vida de las personas, ¿no? Porque como estábamos diciendo, la minería es una actividad extractiva, pero hay otras también que están vinculadas. Por ejemplo, en la agroexportación, que es otro tipo de industria que es muy desarrollado en el Perú, ahí también se generan elementos vinculados a la transición energética. En el agro. El agro produce mucha contaminación, ¿sí? En la producción de los insumos. La manera que hacemos la agricultura moderna produce mucha contaminación y usamos muchos químicos que también, sí mismo, también es una contaminación. O sea, hay mucho que podemos hacer. Una de las cosas que nosotros también hacemos es de transformar los residuos orgánicos en fertilizantes ecológicos. ¿Cómo es eso? Porque aquí hemos tenido hace poco una crisis de fertilizantes. Bueno, el mundo tuvo una crisis de fertilizantes debido a la guerra con Rusia, ¿no? Sí, digamos, si hablamos de un relleno sanitario, en la región ahí entra más o menos 50-60%, lo que viene al relleno o al botadero es orgánico. Lo orgánico sí fácilmente se pudo transformar a un fertilizante ecológico. El problema es cuando él viene ya contaminado, como normalmente es el caso cuando hablamos de rellenos sanitarios y botaderos. Pero nosotros a través de la innovación hemos conseguido ya resolver ese problema. Ya nosotros transformamos los orgánicos del relleno sanitario en un fertilizante que podemos usar para uso humano, donde quitamos todos los patógenos, virus, bacterias, metales pesados que nos admite de usar para la comida.
ya estamos iniciando esos primeros procesos en Colombia. Eso también, que podemos coger un problema local, que es la basura, transformarlo para que la agricultura también pueda ser más sana y que podamos bajar los costos en la producción de la comida. Exactamente. Eventualmente en las agroexportadoras también podría aparecer un negocio vinculado a fertilizantes. Sí, exactamente. Y lo mismo con los lixiviados, que sabemos que es un problema enorme en los botaderos, porque el lixiviados normalmente se encuentra el camino al agua potable y así se contamina también el agua. Pero en esa parte nosotros cogemos también esos contaminantes y el fertilizante, los lixiviados, perdón, y también transformamos a un tipo de fertilizante. Aquí estamos hablando de una transformación a nivel local, que entonces también va a generar puestos de trabajo a nivel local. Y evitamos que tenemos que transportar muchos de estos insumos por los mares, que también otra vez nos deja con una huella ecológica menor. Sí, para ir cerrando, actualmente en el Perú se están generando muchos temas en torno al agua. Vamos a tener lo que se conoce como una suerte de depresión o restricciones hídricas. Sí. Y se habla, por ejemplo, de poder desalinizar agua del mar para justamente tener reservas. ¿Eso también se aplica a las tecnologías que usted está desarrollando en otros países? Nosotros sí que estamos trabajando con tecnologías para ayudar a ese proceso, también para que sean más eficientes y menos costosos. Y bajar, digamos, la contaminación, porque en las plantas de desalinización se necesita mucha energía. Y eso resulta que muchos proyectos similares han tenido que parar porque no hay, digamos, no tienen la economía para sostener un uso de energía tan alto. Nosotros sí estamos trabajando en ello ahora y ahí tenemos, digamos, tecnologías que pueden bajar mucho estos costos. Como por ejemplo la energía solar, probablemente la eólica. Por supuesto, eso es uno. Pero se necesita un poquito más. O también hay proyectos energéticos, proyectos de desalinización, donde ya han conseguido de bajar mucho el consumo energético. Muy interesante. Bueno, en verdad le deseo mucha suerte en sus proyectos en el Perú y obviamente que nos ayude, como hemos dicho, a mejorar la calidad de vida de muchos peruanos, no solamente en Lima, sino también en el exterior y obviamente ayudarnos a generar esa transición energética. Muchísimas gracias. Cuenta con nosotros. Aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien, perfecto. Y bueno, después de haber hablado de contaminación y de este término que en verdad usted lo va a empezar a escuchar cada vez más, la transición energética, ya no podemos contaminar más con las condiciones climáticas que tenemos y obviamente ya hemos anotado algunas cosas que podríamos hacer en el Perú. Vamos a volver para hablar de las regiones y hablaremos con la señora Erika Sandi, presidenta de la Cámara de Comercio de San Martín. A ver, justamente ahí está la Amazonía. Vamos a ver qué está pasando ahí después del comercial. Esto es Diálogo Abierto.